El tema de hoy son enfermedades vesiculares de la piel. Realmente el tema no es tan adecuado porque hay otro grupo de enfermedades que puede generar vesícula. Entonces, realmente son dos temas, varicela y herpes zóster, e infecciones por herpes simple, por el virus herpes simple. ¿Sí? En general, solo como recordatorio, los virus herpes son virus DNA que poseen una cadena doble, ¿sí? Una cápside icosaédrica y están rodeadas por una cubierta proteica, ¿sí? Que forma parte del tegumento y la nucleocápside, y además son virus envueltos, ¿sí? Que son como las características más relevantes. El diámetro entre ellos, si se recuerdan la clase del ciclo pasado, varía, ¿sí? Así tenemos virus herpes que pueden andar de los 200 nanómetros, 250 nanómetros hasta 300 nanómetros. Hay otros más pequeños. Virus como el citomegalovirus son bastante grandes, ¿sí? Son bastante grandes, pueden llegar a medir hasta 250 nanómetros, y así dentro del grupo hay distintos tamaños, pero en general las características morfológicas del genoma son similares. Sin embargo, hay diferencias entre ellos, y de acuerdo a esas diferencias genómicas y el perfil proteico y antigénico es que están relacionados con diferentes enfermedades. Vamos desde este tipo de enfermedades vesiculares hasta cáncer, ¿sí? ¿Quiénes están relacionados con cáncer de los herpes? No, citomegalovirus no. Bueno, pero lo van a ver en las subsiguientes clases. Acuérdense que el virus Epstein-Barr está relacionado con linfoma Burkitt, linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, linfoma gástrico y otra serie de linfomas que se van a ver en la clase de Epstein-Barr. Y así otros herpes virus están relacionados también con cáncer. ¿De acuerdo? Hoy nos vamos a limitar al grupo de virus que no se encuentra relacionado con cáncer, ¿sí? Y parte de eso es el virus de varicela zóster y el grupo de los virus herpes simple. Otro aspecto muy importante que lo vimos en el ciclo pasado es que estos virus después de la primera infección tienen una característica muy importante, y es que tienen la característica de generar latencia. De forma global, todos los herpevirus pueden generar latencia y estos no son la excepción. Entonces, después de la primera infección, estos se quedan alojados en el núcleo de la célula huésped, y durante ese periodo de latencia o lisogénico no se van a detectar partículas virales, o si se detectan partículas virales son muy pocas. Y aclaro esto sobre que sí se pueden detectar algunas partículas virales. Eso quiere decir que aunque una persona esté con infección latente, podría en algún momento estar excretando en mayor o menor medida algunas partículas virales que van a ser infecciosas, ¿sí? Que van a ser infecciosas. Entonces, ya sea por contacto de secreciones, por besos, por relaciones sexuales, etcétera, si esta persona, aunque sea esté excretando muy pocas partículas virales, puede transmitir el virus a otra persona sin que la otra persona se dé cuenta y sin que quien lo transmitió tenga alguna lesión. Entonces, es una característica que lo veíamos el ciclo pasado y que es importante tomarla en cuenta para la clase. La otra es que no siempre permanecen latentes. En algún momento pueden reactivarse, ¿sí? Y al momento de reactivarse pueden provocar siempre un cuadro clínico. Acá no, con estos virus no existe una inmunidad de por vida que elimine el virus del cuerpo, sino que la inmunidad lo que hace es controlar el virus. Este entra en estado de latencia y puede reactivarse bajo ciertas condiciones. El estrés previo al parcial, alguien puede empezar con alguna sintomatología de herpes labial, etcétera, o alguna sintomatología de herpes zóster,
y pues ese es un factor desencadenante, que ese estrés causa inmunosupresión transitoria, y eso pues de alguna forma permite que el virus se reactive. Igual, no solo es la reactivación la que puede provocar los cuadros, sino que también puede haber reinfección, ¿sí?, bajo ciertas condiciones. La mayoría también de las infecciones, no necesariamente al infectarse la infección va a ser sintomática, es decir, nos infectamos y vamos a presentar lesiones, sino que muchas de las infecciones pueden ser asintomáticas, ¿sí? Pero de estas personas que se infectan y tienen una infección asintomática, pues sí van a estar excretando virus y van a ser infecciosos. ¿Cómo se clasifican los tres virus? El virus de la varicela zoster, el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2 se clasifican como alfa herpes virus. Esa fue una pregunta de examen, ya no se la vamos a preguntar. Entonces, ¿cuáles son las características generales del grupo y que tienen que ver con la base fisiopatogénica de tanto del herpes como de la varicela? Y es que tiene un ciclo replicativo corto, bastante rápido, ¿sí?, y van a ejercer en las células que infectan un efecto citopático, ¿sí?, un efecto citopático. Las células dianas para ambos virus son células mucoepiteliales, es decir, de piel y mucosa, y en estos sitios estos virus van a provocar ese proceso de destrucción de tejido, porque los tres virus hacen lo que se le llama la fase lítica, ¿sí? Acuérdense que la fase lítica se da en la primoinfección, y cuando se reactivan los virus también puede dar en esa misma fase lítica, y esa fase lítica culmina con la destrucción del tejido, con la destrucción de esas células mucoepiteliales. Adicional a ese daño al tejido mucoepitelial, se monta una respuesta inmune de tipo inflamatoria, que tiene como objetivo también limitar la replicación del virus en esas células mucoepiteliales, y que estas células mucoepiteliales, al estar dañadas, también son marcadas por el sistema inmune para ser destruidas, ¿sí? Y se genera en donde están replicando el virus un proceso inflamatorio, que también se suma a la fisiopatogenia de la varicela, del herpes zóster y del herpes simple. Es decir, que las lesiones que vamos a ver son el resultado directo del efecto citopático del virus, de su ciclo lítico, pero además de la respuesta inflamatoria del huésped. Esa va a ser la base de las lesiones que observamos en la varicela, el herpes zóster y el herpes simple. ¿Cómo nombramos los virus? Ahí los tienen. Eso sí puede venir en alguna pregunta, ¿ya?, porque es importante que lo sepan. No es difícil. El herpes simple tipo 1 o virus herpes simple 1, el 2 o herpes simple 2, y el 3, que sería el virus herpes humano 3 o el virus de la varicela zoster. Igual que todos los herpes, tienen distintos ligandos para unirse a su receptor. Recuérdense que todos los herpes virus, y en particular estos tres, van a pasar por un proceso de unión y un proceso de fusión, y que para la unión y la fusión tienen glicoproteínas específicas que les permiten realizar ambos procesos. En el caso del virus herpes simple, por ejemplo, tenemos que la glicoproteína C es un ligando importante que se va a unir a receptores en las células mucoepiteliales de paransulfato, ¿sí? Y para el proceso de fusión tenemos, por ejemplo, la glicoproteína D del virus herpes simple, que se va a unir a receptores como nectina, por ejemplo, ¿sí?, en las células mucoepiteliales. También el virus de la varicela zoster utiliza su glicoproteína E, B, H, y puede unirse a receptores del factor de crecimiento epidermal y la lipoproteína de alta densidad, LDL, ¿sí?, de baja densidad, perdón.
Entonces pueden unirse a receptores parecidos a esas lipoproteínas en los tejidos mucoepiteliales. Entonces vean que cada herpes utiliza receptores diferentes, tanto para unión como para fusión, y los ligandos también son diferentes, ¿sí? En el caso de la varicela zoster les he puesto todos los ligandos posibles. Realmente utiliza unos más que otros, sobre todo glicoproteína E, y se une más que todo al receptor EGF, pero ya vimos que también puede unirse a receptores tipo LDL. ¿De acuerdo? Los tres virus tienen dos ciclos, o pueden realizar dos ciclos. El ciclo lisogénico, en donde el virus se une y se fusiona a la membrana de la célula huésped y la cápside es depositada en el citoplasma. Se libera el genoma, es liberado a nivel del núcleo, y este genoma empieza a replicarse y además a transcribirse, ¿sí? Y se forman nuevas partículas virales que generan un efecto citopático que en la mayoría de los casos termina destruyendo la célula mucoepitelial que está infectada. A ese ciclo le vamos a llamar ciclo lítico, ¿sí? Ciclo lítico. Tanto por los factores intracelulares como la inmunidad en general, puede en algún momento, y así sucede, el sistema inmunológico controlar la infección. En ese momento el virus deja de ejercer ese efecto citopático, deja de provocar la lisis en esa célula y entra en un estado de latencia en el núcleo de la célula huésped. A ese proceso de ya no generar el efecto citopático ni lisis celular y entrar en ese proceso de latencia en el núcleo de la célula huésped se le llama ciclo lisogénico, ¿sí? Ahora, queda claro que aunque entra en estado de latencia, lo dije en las láminas del inicio, que siempre van a estarse generando algunas partículas virales, ¿sí? Muchas veces no se logran detectar esas partículas virales, y la generación de estas partículas virales pues le permite al virus también estarse transmitiendo de manera muy lenta y sin estimular mucho al sistema inmunológico, pues le permite mantener esa infección en esos tejidos. Otro aspecto muy importante es que ese periodo de latencia o esa fase lisogénica no se realiza mucho en las células mucoepiteliales, sino que se realiza en las raíces, ¿sí? Dorsales que inervan la región que fue infectada en la primoinfección, ¿sí? Entonces, en esas células nerviosas generalmente va a ejercer ese estado de latencia, y a partir de esas mismas fibras nerviosas es que se reactiva el virus, viaja a través de la vía neuronal hacia el tejido mucoepitelial. Por eso, normalmente cuando alguien padece de herpes, generalmente siempre le está ocurriendo en la misma región, y es probable que en la primera infección solo logró afectar el virus a esa región y por lo tanto quedó en ese tejido neuronal, ¿sí? A veces en la primera infección se afecta más tejido mucoepitelial y por lo tanto va a haber más tejido neuronal por las raíces nerviosas donde el virus va a estar latente, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esos dos ciclos, lítico y lisogénico, y eso no solo aplica para varicela y herpes, aplica para Epstein-Barr y para el resto de herpes virus. Entonces vamos a quedarnos con varicela zoster a partir de este momento. ¿Alguna duda? Porque todo lo que he estado diciendo son generalidades de los tres virus, extrapolables muchas a todos los herpes virus. ¿No hay dudas, jóvenes? Bien. Entonces vamos a continuar con el virus de la varicela zoster. ¿Quiénes han tenido varicela? Todos. ¿Y los que no levantan la mano? Levanten la mano a los que no. ¿Y de los que no, quiénes se pusieron la vacuna? Coincide, ¿verdad? Los que no les ha dado varicela, algunos coincide que fueron los que se pusieron la vacuna.
y otros quizás ni se acuerdan que se las pusieron quizás pequeñas. Los llevaron engañados con un sorbete. Así se hace, ¿verdad? Y no va ningún niño a ponerse la vacuna contra la varicela. Entonces, la mayoría de las personas se infectan en la infancia. El mecanismo de transmisión más frecuente es a través de las secreciones respiratorias. La varicela es bastante transmisible, por eso todos los años se generan brotes, y ese es el mecanismo más frecuente, aunque puede existir otros mecanismos, contacto con el líquido de las vesículas, y que ese líquido o esas secreciones vesiculares se lleven a la mucosa oral o conjuntival. Puede ser un mecanismo de transmisión en el laboratorio para quienes trabajan con el virus, etcétera. Pero normalmente el principal mecanismo es a través de las secreciones respiratorias por la vía aérea, sea que estas secreciones respiratorias caigan en la mucosa nasofaringea o directamente en la orofaringe. ¿De acuerdo? Cuando el virus llega a ese tejido respiratorio, el virus se replica tanto en las células mucoepiteliales de ese tejido respiratorio y en los ganglios linfáticos que drenan ese tejido, ¿sí? A esa replicación que se da en el sitio de la primoinfección, ¿sí? en la mucosa nasofaringea, orofaringea, a ese proceso se da la replicación primaria, ¿sí? Después de que se ha dado esa replicación primaria, se da una primer viremia, es decir, que el virus se va cuando se han formado las nuevas partículas virales, el virus se va a trasladar a otros sitios del cuerpo, y esa viremia primaria, las partículas virales van a llegar a hígado, vaso y al tejido retículo endotelial, es decir, al sistema retículo endotelial. En ese hígado, vaso y sistema retículo endotelial va a darse el otro proceso de la replicación secundaria, ¿sí? Es decir, que el virus va a volver a replicar en esos tejidos, hígado, vaso, sistema retículo endotelial. Después de esa replicación secundaria, se va a dar a partir de esos tejidos la viremia secundaria. Después de esa viremia secundaria, el virus se va a otras células mucoepiteliales. Entonces, si ustedes observan, entró a partir de tejido mucoepitelial y su ciclo se completa cuando regresa a tejido mucoepitelial. La diferencia es que ya no solo se queda a nivel de mucosa nasofaringea, no regresa solo a ese lugar, sino que regresa al resto de mucosas, ¿sí?, del cuerpo y la piel, ¿sí? Y entonces vamos a tener el cuadro de varicela, ¿sí?, el cuadro típico de varicela. Después de esta primoinfección, ya que afecta ya la piel y mucosa y que da el cuadro de varicela que todos tuvieron, el virus pasa a un estado de latencia, es decir, que todo este ciclo fue un ciclo lítico, ¿sí?, y luego pasa a un ciclo lisogénico, y a partir de ese ciclo lisogénico puede en algún momento el virus reactivarse y provocar un cuadro que se llama herpes zóster, ¿sí? Ese virus se va a reactivar, ya les dije, por disminución de la respuesta inmune, ¿sí?, por tratamiento con fármacos inmunosupresores, por desnutrición, etcétera. Pueden haber distintos mecanismos por los cuales ese virus se puede reactivar, por duelo, por cualquier cosa que genere un estrés e inmunosupresión, ya sea por fármaco o de manera natural, puede provocar que se reactive el virus y dé el cuadro de herpes zóster. Entonces, primoinfección, cuadro de varicela zóster; reactivación, cuadro de herpes zóster. El periodo que va desde que el virus llega al nivel del tejido mucoepitelial hasta que empezamos a ver los primeros signos y síntomas, que es el periodo de incubación, puede durar de 10, 15 y hasta 20 días, ¿sí? No hay un tiempo establecido de cuánto realmente va a durar, es variable y puede tener ese rango, 10, 15 hasta 20 días.
antes de que aparezcan, cuando ya el virus está en el vaso, ¿sí?, y la epidemia secundaria, el virus llega a mucosas y piel, pero todavía no vemos las lesiones. Empezamos con prodromos, ¿sí?, en donde vamos a tener síntomas inespecíficos. El niño en esos días, puede ser solo un día, unas horas, o puede ser un par de días, el niño va a estar irritado, va a tener febrículas, o puede tener incluso fiebre, puede tener cefalea. El niño va a estar desganado, va a decir la mamá que no quiere comer. Lo mandaron a la escuela incluso sin desayunar, ¿sí?, y allá la maestra, mire, fíjate que el niño tiene náuseas y vomitó lo que comió y yo lo siento un poco irritado. Básicamente ese es el prodromo que presentan los niños antes de que inicien el aparecimiento de las lesiones en piel. Bueno, llega la madre, llega a traer el niño y ya lo mantiene en su casa. Ya en la noche o al día siguiente empieza a haber algunas lesiones que inician en cabeza, ¿sí?, inician en cabeza. Y lógicamente al ver las primeras lesiones, las mamás que ya tienen experiencia, pues ya no se abaten, ya asume o presume que tienen varicela, o a veces las madres no le dicen al niño, y cuando ven que hay un niño con varicela y a su niño no le ha dado, lo que hacen es llevarlo a que juegue y que se infecte y se lleva el niño de regreso, porque las madres, y no están equivocadas, prefieren que esa prima infección se dé en la infancia, ¿verdad?, en la infancia, es decir, a la edad de 4, 5, 6 años, es como la edad como más adecuada para que se dé el cuadro de varicela, y no antes del primer año, ni mucho menos en la adultez, porque los cuadros son mucho más graves. Después de ese periodo prodrómico viene el periodo de estado o el periodo de enfermedad propiamente dicho, y entonces empiezan a aparecer las lesiones, aparecen máculas, pápulas, y después se desarrollan en las lesiones características de la varicela. Ahora, esas lesiones, en 24 horas desde que aparece la mácula, en 24 horas va a haber transitado por mácula, pápula, vesícula, y ese proceso es un proceso característico que todas las lesiones que van a ir apareciendo van a ir cursando el mismo parámetro morfológico, ¿sí?, las mismas características. Otro aspecto muy importante es que cuando se generan esas vesículas se describen como gotas de rocío. En un principio el líquido es casi cristalino, no tan amarillento, y se ven que el contenido dentro de las vesículas es limpio, ¿sí?, pero la lesión no se queda a ese nivel, sino que continúa avanzando. El líquido luego se pone un poco amarillento, turbio, luego la vesícula se va secando y se genera costras, ¿sí?, y después de la costra la lesión va a desprenderse de esa costra, y normalmente al desprenderse, y si no hay sobreinfección bacteriana, no deja cicatriz. Pero muchas veces cuando está en este proceso de las vesículas a costra, se sobreinfectan, ya sea por el rascado del niño, por lo que le echa la mamá, por el ciprés o todas las cosas que le ponen a los niños. Por lo que sea, algunas de estas vesículas se van a infectar, y al infectarse, esa costra ya no sigue su proceso de desprendimiento normal, sino que puede generar incluso pequeñas úlceras donde está la lesión, y eso dejar una cicatriz que pues algunos tienen, ¿sí? ¿Quién tiene cicatriz de varicela? Entonces a veces esas lesiones se vuelven pequeñas úlceras donde estaba la vesícula, y eso queda ahí de por vida, ¿sí? Entonces por eso las madres prefieren que su niño se infecte en pequeño, porque es menos probable que se dé ese tipo de lesiones, y además si se dan, la cicatriz en niños no es tan evidente, y al crecer incluso terminan casi desapareciendo, ¿sí? Bien, ¿dudas en esta parte? No estén escribiendo, porque la presentación, recuerde que siempre se las doy. Después se ponen ahí en la compu a sacar lo que...
Bien, entonces ya les dije yo que el periodo de incubación es variable, entonces, pero tratando de forzar a la historia natural de la enfermedad, más o menos del día 0 al día 14, ahí hay un rango que todavía puede ser más o puede ser menos, es el periodo de incubación. Miren, todo este es el periodo de incubación. Se me olvida que tengo esto. Entonces, no funciona. Este periodo de incubación no funciona. Y después del día 14, este periodo es asintomático. Este es el periodo del prodromo, ¿sí? Vean, este espacio es el periodo del prodromo, y después del prodromo, que puede durar horas o puede incluso durar un par de días, después del prodromo viene el periodo de estado, periodo sintomático, ¿sí? Ahora, bien importante es que al finalizar el periodo de incubación, pero ya entrando al periodo de prodromo, sea que dure solo unas cuantas horas o dure un par de días, este periodo prodrómico y el periodo de estado es un periodo de transmisión, más o menos hasta los 25, 28 y hasta 30 días, más o menos, ¿sí? Entonces va a poder transmitir ese niño el virus, ¿de acuerdo? Después de los 28, 30 días, tampoco eso es una cifra exacta, como les digo, esto es para forzar la historia natural de la enfermedad. Después de esos 25, 28, 30, hasta 35 días, pues en teoría debe de haber curación, ¿sí? Sin ninguna complicación, salvo la más frecuente, que es la sobreinfección bacteriana de las lesiones vesiculares, ¿sí? Pero esas lesiones pues no deberían de comprometer en ningún momento de forma grave al paciente. Esto ya lo mencionamos, quizás solo recordar esto, que la lesión va a iniciar en la cabeza. En la frente pueden aparecer las primeras vesículas, o a nivel de cuello, ¿sí? O en mejilla pueden aparecer las primeras vesículas, y puede tener una, dos, y de repente empieza a aparecer el montón de lesiones y va hacia abajo y hacia el centro. Entonces, por eso se llama centrípeta, es una distribución centrípeta, es decir, que va de cabeza a tronco, y por eso la aparición de las lesiones en varicela es centrípeta. ¿Cuánto tiempo dura el aparecimiento de esas lesiones? Desde que empieza en la frente hasta que las tiene en todo el cuerpo, ¿sí? Desde el tronco hacia afuera, más o menos las lesiones aparecen durante 5 días. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener una gran variabilidad morfológica de las lesiones en el tiempo. Aquí ya vamos a estar teniendo algunas costras, pero en las extremidades, por ejemplo, vamos a tener vesículas, ¿sí? Porque las lesiones no aparecen todas al mismo tiempo, van a aparecer en el curso de unos 5 días. Después de esos 5 días ya no van a aparecer vesículas y el paciente se queda con las lesiones que aparecieron, ¿sí? Y ahí solo hay que esperar a que esas lesiones vayan cursando con ese proceso de mácula, pápula, vesícula y costra, ¿sí? Y que se desprendan. Aquí traje esto y ustedes pueden observar todo el espectro morfológico de la lesión. Entonces vean acá una mácula, ¿sí? Una pápula, una vesícula, miren, como gotas de rocío. Vean que esta vesícula es más nueva, se ve bien cristalino el líquido. Esta tiene más tiempo, ya se ve como amarillento. Aquí tenemos ya la formación de la costra, y aquí tenemos una que se ha sobreinfectado, y vean esa microúlcera que está ahí, ¿sí? Normalmente esperamos que se haga esto y que esta costra se desprenda, ¿verdad? Y vean, aquí tenemos más costra, ¿sí? No siempre que se ve el color así es que está infectado, porque también recuerden que el líquido se va volviendo amarillento, ¿sí? Como lechoso, y termina en la costra. Entonces esta es
la historia de la morfología lesional de varicela. Entonces, ¿necesita usted mandar a hacer alguna prueba de laboratorio para hacer el diagnóstico de varicela? No lo necesita, ¿verdad? Sino que el diagnóstico es clínico, con forzar la historia natural de la enfermedad y además revisar las lesiones, usted va a encontrar esa morfología lesional, usted hace su diagnóstico de varicela, ¿sí? ¿De acuerdo? Incluso sin esperar a que, digamos que consultó la señora en el día 2, día 3, ya usted va a encontrar lesiones en cabeza y en tronco. Ya se acuerda usted que entonces está teniendo una distribución centrípeta. Ya le dice a la madre que después va a tener en brazos, piernas, etcétera, incluso hasta genitales y mucosa. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, después de que se generan las costras, pues se entiende que esto va a autorresolver. O sea, normalmente no se requiere tratamiento más que algún fármaco para la fiebre, algún fármaco para el prurito, ¿sí? Para evitar que los niños se estén rascando y se vayan a sobreinfectar lesiones, y más que eso, abundantes líquidos y reposo. Y pues no hay cuarentena, porque ya les digo que lo que prefieren las madres pues es que se infecten. Incluso cuando dicen hay un niño con varicela en la escuela, hasta se alegran, para que, pues sí, porque la vacuna no es accesible para toda la población, ¿verdad? Es una vacuna que no vale $15, sino que es una vacuna que no se pone, no es sistemática. Ya cuando vean la clasificación de la vacuna, la clasificación sanitaria, no es una vacuna sistemática y por lo tanto debe ser pagada por el paciente. Y hay desde algunas más o menos cómodas y otras más caras, ¿verdad? Y las más o menos cómodas no son tan seguras, ¿sí? Y vamos a ver más adelante algún ejemplo. Bueno, si no hay dudas, ahí está. Feliz el niño, ni cuenta se da de lo que tiene, ¿sí? A las chicas que les veo alguna sonrisa con esa vista me afligen, porque ya van queriendo un hermanito. Y ay, ¿por qué los comentarios? Bien, entonces eso es lo normal, pero no siempre es así. El cuadro del niño, ven que el niño estaba feliz ahí en el agua, pero ya cuando se da en adolescentes, adultos o incluso adultos mayores, el cuadro no es tan grato, para nada. Incluso puede llegar a complicarse, ¿sí? Y no solo complicarse, sino comprometer la vida de las personas. Por eso la varicela en adolescentes, pero principalmente en adultos o adultos mayores, es un cuadro que puede ser grave y que debe tomarse en cuenta. Ahí sí es pertinente utilizar tratamiento farmacológico. Igual que cuando se da un cuadro de varicela en menores de 1 año, es pertinente utilizar tratamiento farmacológico contra el virus. ¿De acuerdo? Entonces aquí pueden ver las lesiones, miren. Mácula, pápula, vesículas, y aquí están ya unas costras, miren. Ya siempre van a presentar los pacientes, ya... A ver quién está hablando. ¿Quién estaba hablando? Señálame al que estaba hablando. A la que estaba hablando, porque era una señorita. No, pero no para regañarla, sino para que nos cuente que pues sí. Bien, entonces este es el cuadro característico. Vean este adulto, ¿sí? Tiene varias lesiones que incluso están sobreinfectadas. Entonces el adulto con seguridad va a quedar con cantidad de lesiones, ¿sí? Cuando se da adolescente, queda cantidad de lesiones, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces las complicaciones que se pueden dar por acción directa del virus, ya por ese efecto citopático y lítico de la célula que infecta, pero también por la respuesta inflamatoria, ya al tratar de eliminar el virus y esas células que están infectadas, se da también un daño propio a los tejidos por esa respuesta inflamatoria y además la sobreinfección bacteriana. Entonces esos son los 3 mecanismos por los cuales pueden darse esas complicaciones. Esas complicaciones pueden darse en diferentes partes, ¿sí? Puede ir desde la sobreinfección bacteriana de varias lesiones,
que incluso pueden llegar a confluir y la cicatriz que puedan dejar, que van a requerir tratamiento farmacológico, pero también puede darse una neumonía viral primaria, ¿sí? Una neumonía primaria, que cuando veíamos influenza veíamos que los propios virus pueden provocar neumonía, no solo las bacterias. Entonces el virus de varicela también puede provocar una neumonía viral primaria, y a eso sobreagregarse una infección bacteriana a nivel pulmonar y dar una neumonía bacteriana. Ya este es un cuadro complicado. Además, también puede darse afectación del sistema nervioso central y generar complicaciones desde encefalitis, síndrome de Reyes, mielitis transversa, es decir, complicaciones de afectación del sistema nervioso central, que se van a presentar sobre todo en huéspedes inmunocomprometidos, ¿sí? O en recién nacidos que se infectan y padecen de este cuadro grave. También puede haber afección cardíaca, complicarse con miocarditis, pericarditis, ¿sí? Afección hepática, generar un proceso inflamatorio hepático con insuficiencia hepática. Puede haber insuficiencia renal, ¿sí? Y puede haber incluso sangramiento en distintas partes del cuerpo, secundario, como les digo, a la acción directa del virus, pero también a la respuesta inflamatoria del huésped. ¿De acuerdo? Entonces, en un huésped inmunosuprimido, el virus se va a distribuir de forma más generalizada y además va a tener una mayor afectación de los órganos, ¿sí? Entonces sí pueden haber complicaciones, no es una enfermedad del niño en la bañera ahí sonriendo, sino que es una enfermedad que puede tener complicaciones. También tenemos el otro caso, que es el que estaba hablando, que puede haber varicela en el embarazo. No es tan baja la frecuencia, 1 de cada 2.000 mujeres, ¿sí?, pueden tener varicela durante el embarazo, y se clasifica en 2 grandes grupos, de varicela congénita y varicela neonatal. En el caso de la varicela congénita, más o menos del 8 al 25% de los casos de varicela durante el embarazo va a derivar en un caso de varicela congénita. De estos, puede ser que no afecte el producto, pero de estos, del 1 al 2% se va a producir ese síndrome de varicela congénita. O sea, de los que se infectan durante el embarazo, del 1 al 2% puede sufrir el síndrome de varicela congénita, y esto va a ser sobre todo cuando la infección se da de la 12ª a la 20 semana de gestación, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a derivar esta varicela congénita? ¿Sí? Anomalías cerebrales, calcificaciones cerebrales, los miembros van a ser más cortos, todos o algunos de los miembros, es decir, va a haber un problema de crecimiento intrauterino, va a haber retraso de crecimiento intrauterino, va a haber trastornos oculares, trastornos auditivos, es decir, va a haber afectación de todo el proceso que estaba en desarrollo a partir de la 10ª a la 20ª semana de gestación, ¿sí? Y lógicamente eso va a dar como resultado trastornos en los pacientes. Entonces van a haber, aparte de las afectaciones cerebrales, también van a haber afectaciones cardíacas, gastrointestinales y de otros órganos que podemos observarlo como calcificaciones en algunas tomografías. Entonces pueden ver aquí, por ejemplo, aquí hay calcificaciones abdominales. Cada uno de esos puntos blancos son calcificaciones, y lógicamente este producto está bastante afectado, ¿sí? Incluso puede ser incompatible con la vida. Aquí estamos viendo a nivel cerebral del feto ya calcificaciones, y eso pues va a causar trastornos neurológicos graves que puede llevar incluso a la pérdida del producto o a que nazca un producto con serios problemas. La otra que tenemos es la varicela neonatal, y esta la infección se da en las últimas 3 semanas de gestación. Aquí también puede darse que se da en ese periodo cercano al parto la primoinfección, o además no necesariamente puede ser la primoinfección, sino que puede ser la reactivación de la varicela en la madre. Acuérdense que en el embarazo se entra en un proceso de inmunosupresión fisiológica,
que puede dar como resultado también la reactivación y no necesariamente la primera infección, ¿sí? Si ese proceso de inmunosupresión fisiológica es demasiado alto, entonces los anticuerpos que la madre tenía contra el virus de la varicela van a ser deficientes y pueden darse complicaciones. Pero normalmente, tanto varicela congénita como neonatal van a ser producto de una primoinfección, ¿sí? Así es que si alguien está en planes de embarazarse y no ha tenido varicela ni se ha puesto la vacuna, pues es una persona de riesgo para poder desarrollar varicela congénita. Y ahí sí, si ve a un niño con varicela, debe de alejarse, ¿verdad? Y además externarle, ustedes deben de cuestionar a su paciente que va a decidir embarazarse, ¿ya? O que recién va a iniciar sus controles sobre si padeció de varicela. Es importante. Así como le van a preguntar de rubeola y otras enfermedades, también es importante consultar sobre varicela. El contagio de la varicela neonatal, pues si se da por la primera infección de la madre, es por vía transplacentaria o a través del contacto con secreciones al momento del paso por el canal del parto. Es decir, acuérdense que las lesiones van a estar en piel y mucosa. Entonces, cuando va pasando el niño a través del canal del parto, pues puede infectarse también o al aspirar esas secreciones. Pero además, no necesariamente la varicela neonatal va a ser por primera infección de la madre, ¿sí? Sino que también puede ser porque parte del personal sanitario que lo está atendiendo pueda estar infectado y pueda estar en ese periodo donde no tiene lesiones, pero que sí está excretando el virus, que lo vimos en las láminas anteriores. Entonces puede darse por aspiración de secreciones respiratorias de quienes le atienden e infectarse, y de acuerdo a esa vía de contagio puede o no ser más grave. Entonces aquí tenemos, ya nos faltan 5 minutos para terminar varicela, ya casi terminamos. Aquí tenemos varicela congénita. Vean el acortamiento de los miembros de ese niño, ya, así como se ven esas alteraciones anatómicas de desarrollo, así también a nivel cerebral, hepático, cardíaco va a tener complicaciones. Incluso eso podría llegar en algún momento a ser incompatible con la vida. Aquí tenemos un cuadro de una varicela neonatal, ¿sí? Este niño falleció, ¿sí? Entonces no necesariamente la varicela congénita es más grave que la neonatal. La neonatal puede ser fatal. Aquí tenemos una foto de un niño con varicela congénita, de varicela neonatal que falleció. No todos los niños con varicela neonatal van a fallecer, depende del grado de complicaciones y del manejo farmacológico clínico que se le dé. Aquí tenemos un caso clínico de varicela neonatal. Este niño a las 72 horas después del nacimiento, la madre le observó el aparecimiento de lesiones, ¿sí? El aparecimiento de lesiones, consultó, el niño después se llenó de lesiones en todo su cuerpo, se le tomaron radiografía, vean que hizo una neumonía intersticial, ¿sí? Viral primaria. Vean acá cómo están, ¿se acuerdan la radiografía de pulmón normal que les enseñé en COVID? Estos campos deberían de estar, ¿qué color? Negro, ¿verdad? Debería estar negro, pero vean que tiene todo ese infiltrado difuso, blanquecino que se ve ahí, y esa es una neumonía intersticial difusa, una neumonía viral primaria, y este niño pues se le tuvo que dar tratamiento con anticuerpos monoclonales, con antivirales, para poderlo sacar de ese proceso, ¿sí? El niño sobrevivió y se le dio seguimiento durante meses, incluso hasta después del año, y no tuvo complicaciones ni secuelas. ¿De acuerdo? Entonces puede darse ese espectro de varicela congénita a varicela neonatal. En ambos casos, tanto congénita como la neonatal, puede dar como resultado la letalidad, pero también puede recuperarse y quedar con complicaciones o secuelas o sin complicaciones o secuelas. ¿De acuerdo? Entonces varicela neonatal y congénita es sumamente importante, y por lo tanto ustedes deben de cuestionar a las madres que están pensando en embarazarse
o que ya están embarazadas deben de tomar en cuenta la varicela congénita y neonatal. Quizás de la clase esto es más importante todavía que todo lo que hemos estado viendo, ¿sí? La epidemiología, pues ya la estuvimos viendo, es cosmopolita, es benigna, lesiones cutáneas, esto ya lo estuvimos viendo. ¿Quiénes son los pacientes que pueden complicarse? Aquellos que estén inmunosuprimidos, y ahí está el listado. Adultos mayores, pacientes hemato-oncológicos, y los que van a recibir trasplante que se les da inmunosupresor para que no rechacen el trasplante, los pacientes con VIH, ya SIDA, dependiendo del estado, pueden complicarse, ya sea que se reactive el virus o que se dé la prima infección o la reinfección, los diabéticos y las embarazadas, ¿sí? ¿De acuerdo? El diagnóstico, ya les dije, es clínico, ¿sí? El diagnóstico es clínico y puede darse la profilaxis, ya les mencioné en quiénes, ¿verdad? Sobre todo en el cuadro de varicela congénita y neonatal, pues habría que valorar en qué momento se debe de intervenir con anticuerpos monoclonales o antivirales. El reservorio es el hombre, el principal mecanismo de transmisión ya lo vimos, y la forma de prevenir los cuadros graves, ojo, para la forma de prevenir los cuadros graves, ¿sí? O para que se dé la infección asintomática es la vacuna. Es decir, que los vacunados no necesariamente quiere decir que no se infectaron con el virus. Es probable que les dio una infección asintomática o que tuvieron un cuadro que no debutó ni siquiera con lesiones. ¿Ya? Entonces, y si les da varicela a los vacunados, pues va a ser leve, no va a durar los 5 días, ni va a tener esa cantidad de lesiones. Es un cuadro bastante limitado. Entonces, con ese objetivo es que se debe de proveer la vacuna a la población que la puede comprar, por supuesto. Siempre tomando en cuenta que con la vacuna de la varicela se puede desarrollar lo que se llama síndrome variciliforme. Aquí tenemos, tengo que terminar en 5 minutos porque después viene la otra clase de herpes simple. Aquí tenemos algunas de las vacunas: Varivax, Varilrix y esta Mevacvari. Hay unas más baratas, otras más caras, hay que tener cuidado. ¿Alcanzan a leer qué dice aquí? No alcanzan a leer. Yo tampoco, pero uno de los aspectos muy importantes, el último objetivo de la discusión, que aprendan a conocer cómo está constituida la vacuna del Esquema Nacional de Vacunación. En este caso, todas las vacunas, aunque haya algunas vacunas nuevas que utilizan otro tipo de tecnología, pero en general a nivel mundial se sigue usando las vacunas de virus vivos atenuados, ¿sí? Virus vivos atenuados, ahí cuando tengan la presentación ahí la amplían, y virus vivos atenuados, ¿sí? Y como no es una vacuna sistemática, por lo tanto se coloca solo en lo privado, ¿ya? Se coloca solo en lo privado. Hay que tener cuidado entonces. Como médico usted debe de cuidarse de proveer no la vacuna más barata, sino la vacuna más adecuada, la que tenga mayor calidad, ¿sí? Y eso debe, por ejemplo acá, con la Mevacvari, en 2016 se estuvo vendiendo, ¿sí? Se estuvo vendiendo y fue retirada del mercado. Resulta que la vacuna era vacuna china, que al final no se pudo comprobar ni siquiera que contenía virus vivos atenuados de varicela zoster, ¿sí? Y esta se estuvo vendiendo acá en El Salvador y se pusieron 1.549 unidades en distintas clínicas de colegas, ¿verdad? Y al final se tuvo que retirar del mercado. Entonces hay que tener cuidado con las vacunas para la varicela. Y aquí tienen una persona a la que se le aplicó Varivax y el síndrome variciliforme. ¿Ve? Miren, pueden aparecer unas cuantas lesiones a quienes se les aplica la vacuna, ¿sí? Eso, si ustedes cuando aplican la vacuna en lo privado, pues siempre estén pendientes de que puede darse eso.
Y por supuesto no es algo para escandalizar al paciente, ni tampoco que ustedes vayan a entrar ahí en choque de varicela por la vacuna, pero va a darse ese proceso y deben de concientizar al paciente que existe esa probabilidad, aparte de las complicaciones que pueden tener las vacunas y la vacuna de varicela en particular, pero esa es como la complicación como más frecuente, ¿sí? Entonces las reacciones secundarias son fiebre, fatiga, mareo, náuseas, inflamación en el sitio de colocación de la vacuna, etcétera, ¿verdad? Y una leve erupción que es el síndrome variciliforme, ¿sí? Y pueden haber de moderadas a severas, ¿sí? Desde convulsiones hasta trastornos cardíacos y sistémicos que pueden incluso comprometer la salud gravemente del paciente, ¿sí? La eficacia en niños 100%, ¿sí? Con la edad pues varía esa eficacia, ya arriba de los 60 años se reduce al 80%, de 70 arriba se reduce al 60% y en más de 80 años la eficacia baja al 35%. Entonces tampoco vamos a estar aplicando la vacuna en un anciano de 80 que dice que no tuvo varicela en sus niñas, porque la eficacia es bastante baja. Entonces hay que tomar en cuenta esos valores. En quienes no se debe administrar, ahí está la lista, ¿verdad? Ahí está la lista. Si son virus vivos atenuados, ¿por qué no debe de administrarse mujer embarazada? Eso va a ser una pregunta en el examen de discusión. ¿Por qué no debe de administrarse en la mujer embarazada? Solo uno, alguien que levante la mano. No, lo que están hablando, levante la mano, no tengan miedo. Les ponemos eso en el examen que no pueden tachar. No, mentiras, ustedes sí se pueden equivocar, todos nos equivocamos. Lo malo es equivocarse y no aclarar la cosa. Vaya. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Está bien lo que has dicho, pero ¿por qué le va a dar varicela? Porque es un virus vivo atenuado y puede recuperar su patogenicidad y virulencia, ¿sí? Sobre todo en la madre que está inmunosuprimida, ya no le va a dar el síndrome variciliforme, le va a dar un cuadro de varicela, y ese cuadro puede generarle varicela congénita, ¿sí? Dependiendo de la etapa del embarazo. Entonces por eso no debe darse embarazada. Entonces aquí está la lista de en quienes no se debe dar. De pronto se me ocurre y les pregunto. El herpes zóster, ya esto es lo último. El herpes zóster se va a dar todas las personas que tuvieron varicela, ¿sí? Que se recuperaron, pero muchas de estas personas, no todas, y eso quiero aclararlo, no a todos los que nos dio varicela nos va a dar herpes zóster, ¿sí? Ahí juega mucho el sistema inmunológico, el grado de inmunidad de memoria que generamos en la primera infección, ¿sí? Y además los factores desencadenantes. Entonces ese herpes zóster se va a dar por reactivación del virus en esos ganglios dorsales. ¿Se acuerdan que les dije que en el caso del herpes podemos identificar bien el sitio, muchas veces el sitio de la primera infección, ya por las reactivaciones, o qué tanto se diseminó? Pero en el caso de varicela no, ya vimos que el virus se disemina en todo el cuerpo y que se queda latente en todas las raíces dorsales, y por lo tanto siempre puede reactivarse, pero no se reactiva en todo el cuerpo, ¿sí? No se da una reactivación generalizada, sino que cuando hay problema de estrés, inmunosupresión o fiebre, ya por otra enfermedad, puede el virus reactivarse en esa raíz dorsal y va a afectar toda la rama nerviosa que inerva, ¿sí? Todo lo que llamamos el dermatoma, ¿sí? ¿Se acuerdan en anato? Ya, el dermatoma, para aprenderse lo que inerva las raíces, entonces va a afectar. Entonces ustedes van a ver esta lesión, ya, que va a iniciar igual con vesículas, pero no como el cuadro de varicela, o sea, son parecidas, pero estas van a confluir, se van a unir y van a generar estos procesos, pero se va a dar justo en una zona bien delimitada, ¿sí? Justo en esa zona. Entonces, ¿cómo diferencio yo? Es que las vesículas se van a ir agrupando
y se van a dar en estas especies de racimo, por acá dice, especies de racimo, miren, especies de racimo se van a confluir uniéndose y generando ese tipo de lesiones. Eso es lo normal del herpes zóster. Por supuesto que pueden haber complicaciones cuando el virus se reactiva en algunas raíces o ganglios nerviosos que inervan algunas zonas muy particulares. Por ejemplo, la zona del trigémino o quinto par, cuando afecta a la zona 2 o la zona 3 de la rama del trigémino, puede afectar el paladar blando, ¿sí?, la faringe. Cuando afecta la zona del facial puede dar el síndrome de Reis-Sahn-Hund, ¿sí?, que es una reacción de la lesión que les mostré, pero a nivel de oído, cara, e incluso nariz. Puede afectar la zona del glosofaringeo, el vago, provocando faringitis, epiglotitis. Puede afectar el aritenoides. ¿Dónde está el aritenoides? Ustedes llevaron anatomía, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Dónde está el aritenoides? ¿Adelante o atrás de la laringe? Nadie, ¿verdad? ¿Y el cricoides? Ese sí. ¿Dónde está? Bueno, entonces el aritenoides está superior o posterior, en la porción posterior y superior del cricoide, ¿verdad? Ahí está el aritenoide. Entonces, en esta región del aritenoide puede haber lesiones en mucosa que se pueden ver con laringoscopio, y entonces puede darse toda esa afectación. ¿Y cuál es la primera rama del trigémino? Porque ahí está la segunda rama y la tercera rama. ¿Cuál es la primera? Oftálmico, dijo alguien ahí, ¿verdad? Todo eso se lo tienen que aprender, y ahí sí no queda de otra. Hay cosas que les toca aprenderse. Entonces la primera rama es la rama oftálmica, ¿verdad? Ya la vamos a ver. Entonces aquí tenemos el síndrome de Reis-Sahn-Hund, ¿sí?, que se caracteriza por artralgia temporomandibular, vértigo, parálisis de Bell, y vean, aquí está la lesión a nivel perioauricular que puede extenderse a mejilla, ¿sí? Y ahí está el signo de Hutchinson, cuando se afecta el quinto par craneal, pero en la primera rama, es decir, la oftálmica, y la característica es que afecta la región frontal oftálmica, pero eso no necesariamente nos va a indicar que está afectada esa es la primera rama, sino que tiene que encontrarse lesiones acá, en la punta de la nariz, para poder catalogar como signo de Hutchinson, ¿sí?, que es afectación del par oftálmico, la primera rama del trigémino. ¿De acuerdo? Esa es pregunta de examen, chicos. Entonces, ese es el dermatoma cuando está afectado. Vean que está bien delimitado. Miren, aquí está un dermatoma bien delimitado, pero que se ha sobreinfectado. Entonces puede darse esa complicación y por lo tanto también debe tenerse cuidado. Aquí tenemos otro herpes zóster, que está el dermatoma afectado. Y además esas lesiones sí pueden complicarse, ¿verdad? Pueden complicarse. A diferencia de la varicela, el herpes zóster cuando resuelve, porque va a resolver, pero a nivel de donde se dio todo el proceso de la lesión, van a quedar lesiones dermatológicas hipo o hiperpigmentadas, ¿sí? Siempre va a quedar alguna lesión en esa región. Va a haber neuritis posherpética, ¿sí?, y que va a ser más o menos 10, 15, 20% de los pacientes que van a padecer de eso. Entonces, esas personas van a tener hiperestesia en el sitio de la lesión, o sea, solo medio se tocan, ya no tienen nada, pero se tocan y quedan con dolor en la región donde se dieron las lesiones. Van a sentir quemazón, ardor, y ya no tienen lesión, pero queda esa sensación dolorosa ya después de que se recupera. Durante el periodo de estado del herpes zóster, esa reacción de hiperestesia, dolor, ardor, quemazón es todavía más intensa, ¿sí?
y van a tener que dar tratamiento no solo antiviral, sino también para ese dolor. El diagnóstico clínico se puede confirmar por PCR o cultivo, y además se puede hacer el citodiagnóstico de SAM, que se toma una pequeña biopsia de la lesión y van a observar células gigantes multinucleadas con citoplasma condensado alrededor de esos núcleos, y además se va a observar el efecto citopático del virus como cuerpo de inclusión. El diagnóstico diferencial, y por ahí nos quedaríamos, chicos. 5 minutos y iniciamos CERCLES. ¿No hay preguntas?
Hola, hola. Bueno, continuamos, que no he desayunado y tengo que ir a desayunar, chicos. Nos sentamos, por favor. Nos sentamos. ¿Y Rabín ya regresó? ¿No ha regresado? Bien, vamos a hablar sobre herpes virus, ¿sí? El 1 y el 2. Ya vimos al principio de la clase la generalidad, ya no nos entretenemos y entramos directamente en materia. ¿Cuáles son los cuadros clínicos que pueden provocar la infección por virus herpes simple tipo 1 y tipo 2? Bueno, a la cabeza está la estomatitis, que puede debutar como un herpes labial o una gingivoestomatitis herpética, ¿sí? También tenemos el herpes genital, que puede debutar como una balanitis, una vulvovaginitis de tipo herpética, y además otros cuadros que pueden darse por la infección del virus herpes simple 1 y 2, que es proctitis, una infección de mucosa perianal, que va a tener las mismas lecciones características, la queratoconjuntivitis, que sobre todo es frecuente en recién nacidos, ¿sí? El herpes perinatal diseminado, que ya no solo se limita a nivel ocular, sino que es un herpes sistémico, y el eczema herpético. Entonces son todos los cuadros que puede provocar el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2. Entonces no solo es el herpes labial o el herpes genital, más bien de esos dos son los menos importantes, y los más importantes son los otros que les he mencionado, ¿ya? Que incluso comprometen la vida, por ejemplo, del recién nacido. ¿De acuerdo? Entonces la transmisión es, en este caso, por contacto directo, ¿ya? De las lesiones, de esas vesículas que van a tener gran cantidad de virus, pero también, ya les mencionaba al principio de la clase, no necesariamente tienen que haber lesiones para que en las secreciones orofaringias o genitales puedan haber algunas partículas virales que puedan generar ese proceso infeccioso, ¿sí? De hecho, este último caso es quizás el principal mecanismo de transmisión, sobre todo por vía sexual, porque si una mujer o un hombre tiene lesiones, pues difícilmente va a tener relaciones sexuales, ¿sí? Porque esas lesiones, al igual que lo que mencionábamos sobre las lesiones de varicela, sobre todo el herpes zóster, las lesiones del herpes simple tipo 1 y 2 son bastante dolorosas, ¿sí? Difícilmente. Sin embargo, algunos hombres o mujeres no presentan lesiones, pero excretan virus en esas mucosas, entonces se puede transmitir fácilmente. El virus causa efecto citopático, ya lo vimos al principio, ya no me voy a entretener por eso. Y vean que aquí los anticuerpos ayudan, no impiden por completo, pero ayudan a limitar la transmisión de célula a célula. Igual que el virus de varicela, puede darse el proceso de reactivación. Ya lo mencionamos eso también, que establece la latencia en las neuronas, ya en los ganglios, donde pues al igual que el virus de la varicela zóster, escapan de la respuesta inmunológica, ¿sí? Ya no estimulan el sistema inmunológico y por lo tanto escapan de esa respuesta inmunológica y pueden permanecer en el núcleo de esas células. En el caso del herpes es diferente que en el caso de varicela zóster. El herpes simple tipo 1 y 2 va a estar teniendo reactivaciones periódicas, ¿sí? Y por tanto se vuelve importante tratar de controlar esa infección, no solo dejar que nuestro sistema inmunológico la mantenga controlada, sino que ante un cuadro clínico pueda dar tratamiento antiviral. Sin embargo, debo de aclararles que no se logra eliminar la infección, ¿sí? Aunque usted esté dando aciclovir, valaciclovir, pues lógicamente el cuadro clínico resuelve más rápido y sin complicaciones, pero
estas personas siempre están teniendo recidivas y por lo tanto reactivación, ¿sí? Pero es importante manejarlo. Igual que el virus de la varicela zoster, el virus del herpes simple, el efecto citopático, ya es decir, el daño directo del virus al tejido mucoepitelial, pero también la respuesta inflamatoria del huésped es la fase fisiopatogénica de la lesión. Los factores desencadenantes, ya el estrés, lo que cause estrés al organismo, el duelo, pérdida de un familiar, que lo dejó el novio, que sacó uno en el parcial y ya viene el segundo parcial y si no saca buena nota pues ya va camino a ya saben qué. Es decir, todo eso que les genere estrés, fiebre por otras enfermedades, ¿sí? Hay gente que con solo asolearse ya en la tarde se sienten con febrícula y a 2 días ya están con el herpes. Es decir, que hay varios factores desencadenantes, pero todos giran alrededor de cierto grado de inmunosupresión generado por ese estrés. Siempre va a haber, igual que en la varicela, prodromos, va a haber parestesias y lo que más les va a decir la gente es que hay prurito y dolor. Va a llegar el paciente y le va a decir, mire, yo siento que ya me está picando y todo. Y normalmente, miren, los pacientes después de la primera, segunda vez que usted ya le dio tratamiento ya no iban a llegar. Cada vez que siente que le pica y que le duele en alguna parte, lo que va a ir a hacer es comprar el antiviral a la farmacia y como usted ya le explicó que le funciona si lo da al principio del cuadro, le funciona, entonces ya no le va a llegar a pasar consulta. Entonces, más o menos es el prodromo y esto es variable, ¿sí? Veía en la lámina anterior que va a haber reactivación periódica, pero es variable en cada huésped. Hay personas que le da herpes a los años, ¿sí? Herpes labial o herpes genital, a los años es la reactiva, y hay otras que casi cada 6 meses o cada año van a estar presentando eso, por algún motivo, por algún estrés, etcétera, ¿verdad? Otro aspecto muy importante que en la primoinfección, ya les decía yo que en el caso del herpes simple depende qué tantas áreas afectadas hay. Recuerden que los anticuerpos en la lámina anterior limitan que se infecten las células contiguas, ¿sí? Y por lo tanto, dependiendo de esa amplitud de la primoinfección y de cuánto dura esa primoinfección, así va a ser la cantidad de recidivas que van a haber a posterior, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Y quiénes van a padecer de herpes? Todos los que han tenido primoinfección de herpes simple van a presentar esas recaídas, ¿sí? En algún momento de su vida. Algunos cada 6 o cada año y otros así, de verdad, cada 4 o 5 años, o cuando de verdad pasó un evento que logró generar esos factores que necesita el virus para volverse a reactivar. A pesar de que les digo yo que lo que dice la lámina, el 98% elimina los virus cuando están sintomáticos, ¿sí? Hay personas asintomáticas que también lo van a estar eliminando y son epidemiológicamente importantes porque son las que transmiten el virus y las personas no se dan cuenta, ¿sí? Entonces las formas clínicas de la infección es puede ser asintomática, puede ser sintomática o asintomática, y en la sintomática puede haber historia previa. Entonces usted le pregunta al paciente, ¿y es primera vez que le da? No, ya me ha dado, pero me salía al otro lado, ¿sí? Y hoy me salió de este lado de la boca, o etcétera. Entonces puede haber historia previa. Si no hay historia previa, usted puede hacer una prueba de anticuerpos, ¿sí? Que está disponible en algunos laboratorios. Si había historia previa, usted sabe que está ante una recurrencia, entonces no se complica, ¿sí? De acuerdo. Entonces, aquí ya yo digo que hay una recurrencia. Si no había historia previa, yo puedo hacer anticuerpos. Lógicamente esto probablemente se hace en otros países, pero no por un herpes labial yo le voy a mandar anticuerpos a una persona, porque la enfermedad autorresuelve, ¿sí? Entonces no voy a mandarle a una persona inmunocompetente, normal, adolescente o adulto, yo no le voy a mandar anticuerpos, pero
puede hacerse. Ya si no tenía historia previa, puede mandarse anticuerpos, y si presenta anticuerpos de tipo IgG, entonces es infección inicial no primaria, si presenta anticuerpos es una infección inicial por reactivación, es decir, no primaria, y si no presenta anticuerpos es una primo infección, ¿sí? Si no presenta síntomas, ¿sí?, y tuvo contacto, porque le puede decir, mire que fíjese que tuve relaciones y la persona no me dijo y ahorita está con un montón de lesiones, ¿sí?, sea hombre o mujer, va y pasan los días y nunca presentó lesiones. Entonces muy probablemente esa persona presentó una infección asintomática. Como médico usted puede decidir 4 semanas, 8 semanas después enviarle también anticuerpos para ver si generó inmunidad, ¿sí? Y si no se muestran anticuerpos ni IgM ni IgG, pues realmente no se infectó, ¿sí? Vean acá, como les puse en la lámina del principio, antes aparece incluso todavía ahí, si no tienen cuidados en las microbiologías, sobre todo si agarran las ediciones anteriores, puede aparecerles que el herpes simple tipo 2 de la cintura para abajo y el herpes simple tipo 1 de la cintura para arriba, lo cual no es así, ¿sí? Ambos virus pueden generar infecciones en distintas partes del cuerpo. ¿Qué pasó, chicas? ¿Y por qué ponen esa cara? No sé. Solo cuéntenos. Es importante al momento de adquirir la infección, ¿verdad? O sea, normalmente se adquiere en la niñez, pero puede adquirirse a otra edad, y en edad adulta o adultos mayores o pacientes inmunosuprimidos o ancianos, adquirir la primera infección puede cursar con ciertas complicaciones, ¿sí? Y el cuadro clínico puede ser asintomático. El otro detalle, quizás más importante que todo esto, es que el herpes congénito y neonatal, ¿sí?, que puede darse, que puede ser desde un cuadro leve hasta un cuadro que compromete la vida del recién nacido. Vean acá, desde que aparece la vesícula, aquí igual va a aparecer una mácula, pápula, vesícula, y estas vesículas normalmente van a convertirse en pústulas, ¿sí?, y luego en una costra que se desprende, ¿sí? Para todos los que han tenido herpes saben que así es, y la única forma de evitar eso es el antiviral, ¿verdad? Entonces vean ustedes que del día 0 al día 6 pues aparecen las lesiones, ¿sí? Vean acá, en el caso de los síntomas generales, aparecen del día 0 hasta más o menos el día 6. ¿Cuáles son esos síntomas generales? Irritación, febrícula, un poquito de cefalea, un poquito de cansancio, pero no más, ¿sí? Entonces esos síntomas desaparecen más o menos el día 6, y las lesiones pues aparecen desde el día 0 y pueden seguir apareciendo más o menos hasta el día 6, 8 y desaparecer más o menos en medio mes, ¿sí?, en medio mes. Entonces ya ven que las personas allanan y andan hasta 2 semanas con la lesión ahí hasta que se termina cayendo esa costra, ¿sí? Normalmente eso cursa o cura de forma autorresolutiva, ¿verdad?, sin requerir tratamiento. Entonces ahí tenemos una queratoconjuntivitis herpética, es un cuadro grave que debe ser remitido inmediatamente al oftalmólogo. ¿Cómo yo puedo sospechar de que es una queratoconjuntivitis herpética? Con la historia, o sea, debo de consultarle al ver esto, consultarle si padece de herpes, si ha padecido de herpes labial o herpes genital, pues hay que pensar en esto. Ahí tenemos un cuadro de queratoconjuntivitis herpética, debe de inmediatamente remitirse al oftalmólogo, no se vayan a quedar tratando este cuadro. Ahí tenemos las clásicas lesiones de herpes simple tipo 1 y tipo 2, que pueden ser a nivel labial, a nivel mucofaringio, a nivel de encías, incluso a nivel de lengua, ¿sí? Ven, ahí están las lesiones que, de acuerdo al momento en que ustedes las examinen, pueden observar las lesiones vesiculares, pero también pueden observarlas como estas lesiones tipo aptas, ¿sí?
Ven aquí, hay más, este es el cuadro característico que observan. Ven aquí, es una erupción de herpes simple, característica, autolimitada, y vean ahí que están las lesiones vesiculares que confluyen y que posteriormente van a generar esa costra, igual acá, pero igual hay cuadros que son más graves y que pueden extenderse más allá de esa región, y tiene que ver mucho con la cantidad de lesiones en la prima infección y cuánto duró esa prima infección. A esto me refería yo, que no solo cuántas recidivas se van a dar, sino cómo se van a generar los cuadros, depende mucho de esa cantidad de tejido infectado en la prima infección y cuánto duró esa prima infección. Gracias, Ravi. Gracias. Te estaba ahí ya, vamos a pedir ahí la lista. Bien, trajo para que no dijera nada. ¿Lo perdonamos? Mira, no quieren, mira. Ahora, por aquí dijeron. Bien, continuamos. ¿Qué les estaba diciendo? La cantidad de lesiones o la gravedad de lesiones o las recidivas tiene que ver mucho con la cantidad de tejido infectado y la duración de la prima infección, ¿sí? Herpes labial, otro aspecto muy importante en las personas que padecen de herpes, que muchas veces puede darse lo que se llama el panadizo herpético, ¿sí? ¿Qué es este? ¿Sí? Panadizo herpético. Eso puede darse por reactivación, ¿sí? Y como dije al principio, vuelvo e insisto, depende de la cantidad de tejido infectado y la duración de la prima infección. ¿De acuerdo? El otro espectro que es normal del herpes es el herpes genital, que igual puede ser causado por herpes simple tipo, quiero aclarar, en las anteriores pueden ser causados generalmente por herpes simple tipo 1, pero también por herpes simple tipo 2. Y aquí les voy a dar vuelta. En el herpes genital es causado generalmente por herpes simple tipo 2, pero puede ser causado por herpes simple tipo 1. Se traslapan y hoy de manera más constante de lo que antes se pensaba, ¿sí? Por eso ambos virus pueden provocar o pueden estar implicados. Entonces aquí tenemos un herpes genital, una vulvovaginitis tipo herpética, ¿sí? Vean aquí las lesiones que se observan. Aquí tenemos una balanitis por virus herpes, ¿sí? Aquí tenemos otro herpes genital más complicado, porque vean que aquí en esta balanitis las lesiones han confluido y ya está provocando un proceso ulceroso a nivel peniano. Igual la foto no salió muy bien, pero igual aquel es un herpes genital femenino que está complicado. Este es un herpes genital de presentación atípica y puede darse en personas inmunosuprimidas, y es un cuadro bastante grave, ¿sí? Sumamente grave. El otro cuadro que es sumamente importante, quizás igual o más que los anteriores, es el herpes neonatal y la encefalitis herpética. Aquí tenemos un cuadro de herpes neonatal. Vean, no es nada grato esta presentación que está aquí en la fotografía, y esto incluso pudo haberse evitado, ¿sí? Pudo haberse evitado. ¿Cómo se evita? A veces con una simple pregunta hacia la madre: ¿padece de herpes genital? En el control prenatal, o al momento del parto examinar la presencia de lesiones, y si observamos lesiones herpéticas a nivel vulvovaginal, es una indicación de cesárea, ¿sí? Para evitar justo esto, ¿sí? Entonces, con esas dos acciones muchas veces evitamos que se dé esto, pero a veces lo olvidamos, y hasta que ya estamos, que ya vamos a recibir el niño, empezamos a prestar atención que en la vulva tenía lesiones y ya se infectó el recién nacido, ¿verdad? Y puede dar como resultado esto. De igual que varicela zoster, el herpes neonatal es grave, ¿sí? Vean, aquí está un herpes oftálmico también neonatal, ¿sí? Digamos que esta es del cuadro de herpes neonatal.
infectado a nivel de canal de parto, digamos que este es lo menos grave, porque puede darse el cuadro anterior, ¿verdad? Que ya compromete la vida del recién nacido, ¿sí? Factores que van a utilizar para el diagnóstico, igual aquí es clínico, ¿sí? Va a depender del estadio de la enfermedad, pero normalmente la historia del paciente que padece de herpes y yo llega con lesiones les ayuda a su diagnóstico. Sin embargo, también hay métodos para el diagnóstico. Hay tinción histológica, hay tinciones específicas, ¿ya? Hay cultivo celular, sobre todo en células de fibroblastos. Hay detección de antígenos del virus herpes, detección de anticuerpos también contra el virus herpes, y también puede hacerse PCR. Aquí quiero ver qué sigue. Bueno, aquí tenemos una inmunofluorescencia directa de tejido infectado con el virus herpes. Aquí tenemos el cultivo y vemos el efecto citopático en esta aglomeración de células. Este es un cultivo de fibroblastos de escroto. Puede utilizarse otro tipo de cultivo celular, pero ese es el que de alguna forma conocemos. En el caso de los anticuerpos, vamos a detenernos ahí. Y en el caso del herpes neonatal y de la madre, normalmente cuando sospechamos de un herpes neonatal le podemos hacer anticuerpos IgG a la madre y anticuerpos IgM. Si tenemos la presencia de anticuerpos IgM, podemos establecer que esta madre pues es un factor de riesgo para el producto, ¿sí? Si no detectamos IgG y solo detectamos IgM, no podemos decir que esta madre realmente tenga una infección activa por virus herpes, y por lo tanto no podemos asegurar que sea la madre, si tuviéramos enfermo al recién nacido, que ha sido la madre la que lo ha infectado, ¿sí? En el caso de la madre también podemos hacer una prueba de avidez de anticuerpos, sobre todo de tipo IgG, que podría, a falta de anticuerpos IgM, que pueden disminuir rápido tanto en la madre como en el recién nacido, podemos hacer esa prueba de avidez de anticuerpos IgM que nos podría indicar si estamos ante una infección reciente o una infección antigua o que ya tiene memoria inmunológica. ¿Cómo funciona la avidez de anticuerpos? Si se recuerdan en la clase de anticuerpos del ciclo pasado, los anticuerpos que se generan contra un antígeno en un principio sí encajan y sí se unen a ese antígeno, pero esa unión es débil, ¿sí? Esa unión es bastante débil. Conforme pasan los días y semanas, ya, la respuesta inmune de tipo humoral se va mejorando, en el sentido que la llave cerradura, es decir, la unión de ese anticuerpo con el antígeno es más fuerte. O sea que los anticuerpos que se producen IgG a posterior tienen mayor avidez, mayor afinidad por ese antígeno y se une más fuertemente. Entonces la prueba de avidez funciona que hacemos en el laboratorio una reacción antígeno-anticuerpo, y además cuando se ha dado la unión antígeno-anticuerpo aplicamos citrato, por ejemplo. Al aplicar citrato provocamos, si esa unión es débil, provocamos la separación del anticuerpo y el antígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice esto? Si esa prueba de avidez de anticuerpos es débil, ¿sí? Y se nos reporta en la prueba de avidez eso, significa que estamos ante una infección reciente, ¿sí? Pero si la avidez de anticuerpos es alta, ¿ya?, o aumenta con el tiempo, porque la podemos repetir, significa que la infección ya tiene más tiempo y que no es una infección reciente, ¿sí? No es una infección reciente. Ahora, si esto va cambiando a través del tiempo, significa que la inmunidad va aumentando, lo cual nos indica también que todavía se sigue
reaccionando ante la presencia del virus, ¿sí? Entonces esto se puede hacer en la madre y nos ayuda para poder extrapolar a lo que está padeciendo el recién nacido. Sin embargo, no es 100% ni sensible ni específico, ¿sí? Porque queda a criterio que puede y que no puede ser infección reciente. Entonces hacemos uso en el recién nacido principalmente de pruebas moleculares, y ahí podemos utilizar distintos tipos de muestras, pero la muestra que más se utiliza es la muestra de orina, ¿sí? La muestra de orina, y con la muestra de orina hacemos biología molecular para detectar virus herpes simple, ¿sí? Si detectamos el virus, ahí ya no hay para dónde, y esa es una infección neonatal, ¿de acuerdo? Entonces hacemos PCR convencional o PCR en tiempo real para virus herpes, y la mejor muestra es la muestra de orina, ¿sí? Se pueden utilizar otras muestras como muestra de saliva, ¿sí? Otro tipo de secreciones, pero la muestra de orina es la mejor, ¿sí? Ya lo mencionamos, el diagnóstico diferencial, todas esas. Y esta es la parte de epidemiología, igual que varicela, el reservorio es el hombre, la transmisión ya la vimos, y la profilaxis, pues, sobre todo en la transmisión sexual, los métodos de barrera, preservativos. Ustedes en el área de la salud siempre el uso de guantes. Si tienen historia o en la prueba de habilidad de anticuerpos ven modificación a través del tiempo de los anticuerpos, o ven una prueba de avidez bastante débil, o si mejor aún detectan IgM, están ante una infección reciente de herpes en esa madre, o si ven lesiones, o les dice la madre que hace poco tuvo lesiones y no informó, es una indicación pues de cesárea. No hay vacunas, ¿sí? Y pues de las reactivaciones, los antivirales funcionan solo si los dan al principio, ¿sí? Y principio me refiero primer o segundo día de que ya aparecieron las lesiones, o como las personas ya conocen, cuando sienten la comezón y aumento de la temperatura local, pues ese es el momento más idóneo de utilizar el antiviral tópico, ¿sí? Y reduce bastante el cuadro, lo limita, casi reduce a la mitad del tiempo de recuperación, pero también pueden utilizar antivirales tomados también, ¿sí? Para ayudar al proceso. Eso sería todo, chicos. Gracias. Terminamos justo a tiempo. Vayan a preguntas. Si no hay pregunta, vayan a ¿qué? Psicología. Aquí hay una pregunta. Como les decía, si detectamos IgM, qué bien. Estamos ante una infección presente en ese momento, pero la IgM en el caso del virus herpes baja rápido, más rápido que en otras infecciones virales. Entonces nos quedamos solo con la IgG, que empieza a subir ahí por el 10º día, pero igual la IgG no nos dice nada, porque si solo detectamos IgG hablamos de infección pasada. Entonces lo indicado es hacer una prueba de avidez de anticuerpos, pero eso no lo hacen en todos los laboratorios, ¿sí? Entonces ya con la prueba de avidez, que la podemos hacer seriada, y de acuerdo a los resultados de la prueba de avidez podemos presumir ya que es una infección reciente, o que es reciente pero que los anticuerpos van en aumento y que está aumentando también la avidez del anticuerpo por el antígeno, ¿sí? Pero igual queda mucho al criterio del médico, de acuerdo a la presentación clínica o la historia más el cuadro clínico que tenga el niño de eso. Lo ideal para el herpes neonatal es hacer las pruebas moleculares. Ya ven que en alguna de las clases les digo pruebas moleculares, no, ¿sí? Pero en el caso de herpes, lo ideal, incluso el cultivo que antes era el gold estándar para infección por herpes simple y citomegalovirus, ya no lo es. El cultivo celular que les puse ahí, hoy el gold estándar por la especificidad y sensibilidad es la PCR convencional o PCR en tiempo real para el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, ¿sí? Es una prueba rápida, una muestra sencilla, se obtiene orina del recién nacido y no es complicada. En teoría, en un día
se realiza la prueba en el laboratorio y al día siguiente debería de estar el resultado, ¿sí? O sea que quedémonos con esa parte, que lo ideal es hacer PCR. ¿Se hace en el país PCR para herpes neonatal? No, no se hace. Solo en el laboratorio del departamento se puede hacer PCR para herpes virus, ¿sí? En los laboratorios privados solo se puede hacer anticuerpo. Ya nosotros estuvimos haciendo para el servicio de neonatología del Blum pruebas de herpes, y pues ahí lo que uno esperaría es que todos los hospitales tuvieran esas pruebas, pero el problema es que no vienen kit. Los laboratorios no le ven tanta importancia comercial al herpes y por lo tanto si hay kits son sumamente caros y escasos, y entonces toca hacer la PCR de forma manual, y de forma manual los laboratorios de los hospitales o privados no les gusta trabajar porque tienen que poner a una sola persona a hacer el trabajo de todo un día básicamente, y realmente podrían ser hasta 2 días. Entonces por eso no hay disponibilidad de PCR para herpes simple tipo 1 y 2 a nivel de laboratorio, y por el momento solo nosotros tenemos esa prueba. Si alguien la necesita, pues podemos hacerla ya para un recién nacido. Si no hay más preguntas, ok, gracias chicos, nos vemos, vayan a psicología.